Buenas tardes, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, una vez más, juntos, por la vía de internet, juntos a abrir la Biblia y poder estudiar un poco el libro de Romanos, en nuestro estudio de Romanos, y a ver qué tiene Dios esta tarde para nosotros. Vemos esta naturaleza preciosa que Dios ha creado para el beneficio de nosotros. Bueno, lo estamos disfrutando así, predicando la palabra de Dios y a la vez obedeciendo la autoridad, ¿verdad? Por este medio poder predicar. Siempre hay que predicar, siempre. Pero vamos a orar en primer lugar. Padre Celestial que estás en los cielos, queremos adorarte, bendecirte. Y Padre, en esta hora, Dios, darte las gracias por este privilegio de poder abrir tu palabra, de poder hablar de ella. Enséñame, oh Dios, y Padre, que aquel que escucha también tenga un corazón receptivo, un corazón abierto para que tú le hables. No sea oída voz de hombre, sino que sea tu Santo Espíritu guiando. Señor, líbrame de decir algo de lo que yo pienso o de lo que yo quiero, sino ayúdame, Señor Dios, a predicar tu palabra. Tu palabra es verdad, no lo que yo digo, sino tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, seguimos hablando del abandono de Dios a este mundo, un mundo donde no quiere saber nada de Dios, en un mundo de que no quiera someterse a la voluntad de Dios. Pero bueno, Dios hizo esta carta a los romanos, a la iglesia de Roma, para que vieran cómo Él abandonó al mundo, por qué abandonó el mundo, qué hizo el mundo. Y bien, vamos a tener una lectura. Romanos capítulo 1, versículo 26 al 32. Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda inmundicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino también que se complacen con los que las practican. Bien, vemos que la lectura es bien clara, ¿verdad? Bien clara, donde Dios dice, bueno, ¿por qué dejó a este mundo? ¿Por qué lo abandoné? ¿Por qué tiene la ira este mundo de Dios? Este mundo, ¿por qué tiene la ira de Dios? Porque este mundo ha dejado a Dios de lado. Y bueno, lo hemos visto, ¿verdad? Lo hemos visto a través de nuestro estudio. En versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. El mundo no se somete a la palabra de Dios, Dios lo abandona. Pero con su misericordia, en otro brazo está extendido, diciendo arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y esa es nuestra idea y esa es nuestra meta, ¿verdad? Aquellos que no han aceptado a Cristo como nosotros, un día estábamos ahí hundidos en el pecado, es que acepten a Cristo como Señor y Salvador. Que se vean a sí mismos y que el Espíritu Santo, es mi oración, que el Espíritu Santo esté abriendo los ojos y el entendimiento de las personas para que se vean a sí mismos cómo están delante de Dios. Bien, tenemos que aprontarnos, tenemos que un día estar delante de nuestro Creador. Un día vamos a morir, porque todos vamos a morir. Bueno, ¿estás preparado cuando estés delante de tu Creador? Este mundo no está preparado, este mundo está preparado para servir a sus dioses, ¿verdad? El dios de los deseos carnales, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y así, el hombre natural, el hombre sin Dios, dice, yo soy más inteligente que Dios, así que vamos a dejar la Biblia de lado, como dice el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dejamos de lado a Dios y vamos a hacer lo que nosotros queremos. Y así vamos, ¿verdad? Así va el mundo, sumergido, hundiéndose cada vez más. Muchas veces decimos, no, pero esto va a mejorar. No, esto no va a mejorar. Esto va a empeorar. ¿Por qué? Porque Dios está airado contra el pecado. No contra el pecador, sino contra el pecado. Dios quiere que todos los hombres se arrepientan y crean en Él y crean en el Evangelio. Y este mundo no quiere creer en el Evangelio, sino cree en sí mismo.
creen que ellos son autosuficientes, creen que Dios es un rito, y muchas veces se ríen, ¿verdad?, de aquello de lo que creemos en la palabra de Dios. Bueno, por eso Dios está irado por este mundo, por eso Dios está irado por el pecado de este mundo, pero su misericordia está con otro brazo extendido diciéndole arrepiéntanse. Y nuestro texto de hoy es Romanos 1:26. Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas. Por esto Dios lo entregó. Por esto Dios lo entregó. ¿Por qué? Por lo que estábamos hablando anterior. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Bueno, la ira de Dios se revela, ya lo vimos, ¿verdad?, en los estudios anteriores, contra toda impiedad. Ya lo he explicado, la impiedad es un pecado directamente a Dios, directamente de desobedecer la palabra de Dios. Cuando sabemos que estamos haciendo algo malo y sabemos que ofende a Dios, bueno, eso es un pecado directamente a Dios, ¿verdad? Como por ejemplo, como siempre decimos, y la autoridad han dicho no se congreguen, bien, nosotros, como Dios lo dice en Romanos 13, nosotros no nos congregamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios ha puesto la autoridad para que la obedezcamos. Si no la obedecemos, es un pecado directamente a Dios, la autoridad la puso Dios. Y contra injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Un pecado de injusticia es contra nuestro prójimo. Cuando yo no me cuido no cuido a mi prójimo. Por eso nosotros los cristianos nos cuidamos, ¿verdad? Para cuidar a nuestro prójimo, porque amamos a nuestros hermanos, amamos a Dios, el primer mandamiento, y segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Por eso nosotros amamos al prójimo. Bien, bueno, y son mandamientos de Dios, que Dios se enoja cuando no lo cumplen. Este mundo no cumple el mandamiento de Dios, no quiere agradar a Dios. Vamos a ver lo que dice Josué 1:8. Josué 1:8, un versículo muy conocido, ¿verdad?, muy leído, muchos dicen y decimos amén, ¿verdad? Pero bueno, imagínense si en vez de leerlo dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto lo dijo Dios a Josué, ¿verdad? Que si Josué obedecía y se sometía a la palabra de Dios, pensaba día y noche en la palabra de Dios, meditaba día y noche en la palabra de Dios, siempre estaba Dios en su mente, Dios iba a estar con Josué. Pero imagínense, si lo vemos al revés, dice, si nunca pensamos en el libro de Dios, ¿verdad? Si no pensamos ni de día ni de noche en la palabra de Dios, no guardamos los mandamientos de Dios, no hacemos lo que Dios dice, ¿qué va a pasar? Entonces no vamos a prosperar nuestros caminos. Entonces no va a salir todo bien. ¿Por qué? Porque Dios ama la obediencia. Dios siempre usó hombres obedientes, hombres que se sometieron a la palabra de Dios. Hombres sí que fracasaron, que pecaron como yo, como tú, pero hombres que día a día estaban sometiéndose a la palabra de Dios. Pecaban, se arrepentían y seguían adelante, ¿verdad? Obedeciendo a Dios. Por eso es la idea de hoy, ¿verdad? De por qué venimos a abrir la Biblia, para analizar, para mirarme yo, cómo estoy, Gustavo, cómo estás delante de Dios. Yo no vengo aquí, ¿verdad?, a reírme de los demás, ni a decir cosas de mis pensamientos, sino vengo a que la palabra de Dios me examine. Muchas veces dicen, pero ¿quién eres tú para que venir a juzgarme? Yo no estoy juzgando a nadie, simplemente abro la Biblia y la Biblia dice lo que tú tienes y lo que yo tengo dentro de mi corazón, ¿verdad? Yo no vengo a reírme de nadie, yo no vengo a ofender a nadie, simplemente vengo a leer lo que dice este libro bendito. Este libro es la palabra de Dios y es lo que predicamos, la palabra de Dios. Si ahora, cuando uno tuerce la palabra de Dios, bueno, ahí estamos haciendo el trabajo del enemigo, ¿verdad? Estamos haciendo no el trabajo de Dios, sino el trabajo de Satanás. Satanás, lo vimos en el otro estudio, quiso hacer dudar de la palabra de Dios a Eva, diciéndole, ¿con que a Dios has dicho? A Jesús usó la palabra cuando nuestro Salvador fue tentado por Satanás, usó la palabra de Dios también para que nuestro Salvador cayera en la tentación. Bueno, tenemos que tener cuidado, ¿verdad?
cuando nosotros abrimos la Biblia y no torcer la Biblia a mi antojo, no torcer la Biblia a lo que yo quiero. Jesús, cuando vino a la tierra, vino a hacer la voluntad del Padre. Él podía haber separado y decir, bueno, yo soy Jesús, el Hijo de Dios, y van a hacer lo que yo diga porque yo soy la autoridad. Porque yo soy Dios y van a hacer lo que yo quiera. ¿Ah? Porque yo soy la autoridad puesta por Dios. Jesús no hizo eso. Jesús vino a servir, ¿verdad? Y ahí vemos cuando una persona o una persona llamada cristiana tiene el carácter de Cristo. ¿Cómo? Porque vino a servir. Cristo vino y se paró y se reía de sus discípulos y decía, mirá a los pobres, estos, pobrecitos, estos son los que tienen miedo, estos no tienen miedo por los fariseos, tienen miedo porque lo echen del templo y se reían. No, Jesús lloraba cuando veía el pecado que había en Jerusalén. Jesús entró a Jerusalén y lloró por Jerusalén. ¿Tú lloras por los hermanos más débiles? ¿Tú lloras cuando ves pecado entre la iglesia? ¿Tú lloras por tu pecado o te ríes de los demás y te mofas? Como hace el enemigo. Ese es el trabajo del enemigo, reírse de los hijos de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué estamos haciendo? ¿A qué estamos sirviendo? ¿A quién estamos representando? El mundo se ríe de Dios y así va el mundo, ¿verdad? Bueno, nosotros, aquellos los hijos de Dios, no nos reímos, venimos a abrir la Biblia, a someternos a la palabra de Dios y que la palabra de Dios me esté hiriendo esa espada que penetre y me lastime, así yo me humille a los pies de Cristo. Yo no me vengo a reír de nadie, ¿verdad? Entonces, Dios está irado contra el pecado, es lo que estamos viendo. Dios abandonó este mundo porque este mundo abandonó primero a Dios. Entonces, lo vemos, ¿verdad? La paga del pecado, ¿qué es? La muerte, separación. Toda persona, somos todos pecadores, por eso vamos todos a morir, ¿verdad? Vemos la sentencia de Dios sobre el pecado de Adán. Por por el pecado de Adán, todos morimos. Así que si tendrá Dios cómo aborrece el pecado, ¿verdad? Por un pecado cometió Adán, toda la humanidad fue maldita, toda la humanidad fue caída en desgracia en el morir, ¿verdad? Por un pecado. Por eso debemos analizar cada vez que nosotros los hijos de Dios pecamos, va a traer consecuencias. Muchas veces, ¿verdad? Ay, fui yo, sí, yo me hago cargo de lo que digo, yo me hago cargo del pecado que estoy haciendo cometer, pero tu pecado va a ser pecar a tu familia, a la iglesia. Ese pecado lo va a arrastrar y va a contaminar todo. Todo aquello que Dios hizo precioso como en el Edén, por culpa de un hombre que pecó, Dios separó al hombre de su presencia. Y ojalá que nosotros podamos analizarnos, ¿verdad? Y ver, yo estoy colaborando para que mi hermano, para que yo mismo esté en santidad, o estoy colaborando para que el pecado entre más en mi vida y en la vida de mis hermanos. Bueno, Adán pecó, ahí vino la pena de muerte, ¿verdad? Y después tenemos el diluvio universal, donde Dios destruye al mundo por agua. Después también tenemos a Sodoma y Gomorra, cuando Dios se enoja con Sodoma y Gomorra, porque llegó hasta al desenfreno, ¿verdad?, inmoral que tenía Sodoma y Gomorra. Después tenemos el cautiverio de Israel, ¿verdad?, por parte de Babilonia. Y así sucesivamente todo el Antiguo Testamento habla de Dios enojado con el pecado, Dios airado porque el pueblo no le obedece, dejaron de lado los mandamientos de Dios. Entonces, nosotros como hijos de Dios también tenemos que ver igual el pecado, pelear contra el pecado, amar la santidad, pelear por la doctrina sana de la palabra de Dios. Por eso cuando uno dice amén, amén y amén a la palabra de Dios, hay que tener cuidado a qué decimos amén, ¿verdad? Cuando alguien se para y está hablando cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios, no podemos estar diciendo amén, ¿verdad? Tenemos que ser cristianos maduros, conocer la palabra de Dios, conocer como Tesalónica, ¿verdad? Pablo decía que admiraba a los tesalonicenses porque ellos, cuando Pablo predicaba, ellos miraban si lo que Pablo estaba predicando era la verdad. Bueno, así seamos nosotros igual, precavidos. ¿Por qué? Porque Dios odia el pecado y nosotros también, de igual manera, debemos odiar el pecado, debemos amar la santidad, debemos aborrecer la maldad, debemos ayudar al prójimo, debemos ayudar al caído. Por eso los
los cristianos nos preocupamos por los hermanos. Por eso nosotros día a día junto con mi esposa mandamos mensajes bíblicos, mandamos textos bíblicos. ¿Por qué? Porque amamos a los hermanos, ya que no podemos visitarnos, pero también podemos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pero si yo me paro acá y le digo, ay, los amo y los quiero tanto, y si nunca me preocupo por nadie, vivo yo, ¿y dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Son de palabras, que la Biblia dice, bueno, demuéstrame tu fe con tus obras. ¿Dónde está tu fe? Muestra tu fe. Eres aquella persona que dice que tiene fe, muéstralo. No a mí, sino a Dios, ¿verdad? Porque yo no, la recompensa viene del cielo, no mía. Entonces, el cristiano no está en concuerda con el mundo, ¿verdad? En las prácticas del mundo. El mundo ama el pecado, el mundo ama el desenfreno, el mundo ama la moda, ama el fútbol, ama, yo qué sé, todos los dioses que ellos tienen, la fornicación, todo. El cristiano verdadero no ama esas cosas. Al contrario, huye. Escuchaba un predicador que hoy decía, huye cuando ves el pecado ahí. Eso es lo que hace el cristiano. Capaz que el mundo te dice que eres un cobarde, pero el cristiano huye cuando hay pecado. Entonces debemos analizarnos, ¿verdad? Romanos 1:24, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraran entre sí a sus propios cuerpos. ¿Qué es inmundicia? Bueno, ustedes no sé si han visto un cuerpo muerto cuando se está descomponiendo. Bueno, ese cuerpo se está descomponiendo y está lleno de gusanos, lleno de roedores, ¿verdad? Bajo tierra. Bueno, eso es un cuerpo lleno de inmundicia. Bueno, el mundo está así, lleno de inmundicia, dice la palabra de Dios. Por lo cual Dios lo entregó a la inmundicia. El mundo se está echando a perder. ¿Por qué? Porque ama el pecado. El pecado corrompe, el pecado echa a perder. Entonces Dios dijo, bueno, ¿no quieren eso? Háganlo. Entonces ellos hacen lo que quieren en su corazón y hasta aún así deshonran ante sus propios cuerpos. Así es el mundo, así actúa el mundo, ¿verdad? Pero gracias a Dios que la iglesia, el cristiano, cada uno de nosotros es el templo del Espíritu Santo, ama a la palabra de Dios, ama la santidad, y esa santidad es un olor grato a Dios, a nuestro Padre. El mundo para nuestro Padre es algo que se está echando a perder, pero para el cristiano es Dios, al verlo, cómo vive, cómo actúa, qué es lo que dice, cómo se viste, cómo anda, qué es lo que publica, qué es lo que ama, qué es lo que hace día a día, lo hace para la gloria de Dios, y eso es un olor grato a nuestro Padre. Entonces, obviamente que el cristiano está continuamente luchando, ¿verdad? ¿Contra qué? Contra el pecado. Yo todos los días tengo que luchar contra mi pecado, todos los días tengo que humillarme delante de Dios y ver mi condición delante de Dios, cómo estoy delante de Dios. ¿Cómo lo veo? Abriendo la Biblia, diciéndole, Padre, háblame, porque soy consciente que necesito que tú me hables, porque soy consciente que soy un pecador. ¿Soy un pecador perdonado? Sí, pero necesito más, porque no estoy completo. La santificación es día a día. Ahora, si yo me paro, como hay algunos, ¿verdad?, que lamentablemente son aquellos que se llaman cristianos, y dicen, pero vos lo único que hacés es juzgarme. Entonces, si tengo un corazón orgulloso, Dios no va a orar, porque Dios obra cuando abrimos nuestro corazón y nos damos cuenta de nuestra condición delante de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el espejo. Yo soy que me tengo que parar delante del espejo, delante de Dios. Entonces, seguimos en nuestro texto, Romanos 1:26. Por esto Dios lo entregó ¿a qué? A pasiones vergonzosas. El mundo está entregado a pasiones vergonzosas, a los deseos sexuales. Versículo 27. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo a sí mismo la retribución debida de su extravío. Bueno, lo vemos día a día, ¿verdad? Día a día el mundo se va torciendo, día a día el mundo se va corrompiendo. ¿Por qué? No, el problema es económico, no, el problema es que ganó la derecha, que ganó la izquierda, que ganó el centro. No, el problema es el pecado de inmoralidad. Los grandes países de Europa
están cayendo. ¿Por qué? Por la inmoralidad. Por la inmoralidad. Entonces, nuestro deber como cristianos es demostrar que nosotros, los hijos de Dios, somos diferentes. Ellos están entregados a sus pasiones vergonzosas, nosotros no estamos entregados a esas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vemos hoy acá en el Uruguay? Bueno, lo vemos también lo mismo. El matrimonio igualitario, la ley de aborto, los niños que le están enseñando en la escuela, haga lo que quieras, usted se siente mujer, sea mujer, te siente hombre, sea hombre, y así sucesivamente. ¿Y eso qué es? El hombre se va corrompiendo, va en decadencia, ¿verdad? Y eso Dios se enoja. Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, sí, qué lindo, pero Dios también se enoja contra el pecado y contra la inmoralidad. Y fue lo que pasó en este tiempo en Roma. Roma era una potencia mundial, era uno de los países más grandes, y Roma cayó. Y así han caído varios países. Han nacido potencias mundiales y han caído ¿por qué? Por la inmoralidad. Por la inmoralidad. Y por eso nosotros hoy en día tenemos que tener cuidado, aquellos que somos hijos de Dios, de no dejar entrar el pecado en nuestra vida de inmoralidad y no dejar el pecado de inmoralidad entrar dentro del lugar donde nos congregamos. ¿Por qué? Porque Dios también puede también enojarse y cerrar también y hacer caer una obra de años si no somos cuidadosos, que es lo que entra, si no hay reglamentos, no hay disciplina dentro de una iglesia, es donde el pecado entra y reina, y es ahí donde la iglesia sucumbe. Así como el mundo sucumbe, lamentablemente también las iglesias sucumben. ¿Por qué? Porque no se cantaba lindo, porque no, porque dejaron entrar el pecado. Por eso nuestro deseo siempre es pelear contra el pecado y combatir contra el pecado, no dejar el pecado entrar en mi vida, y bueno, en el lugar donde vamos también, ¿verdad? Cuando podamos congregarnos, lo mismo. Levíticos, vamos a ver un ejemplo del pueblo de Israel. Levíticos, capítulo 18, un ejemplo del pueblo de Israel. Porque a veces agarramos el Antiguo Testamento y lo ponemos para ahora, ¿verdad? Y el Antiguo Testamento, dijo Pablo, que fue escrito para nuestro ejemplo, no para nosotros. Para nosotros que veamos lo que cayó el pueblo de Israel y nosotros no caer en lo mismo del pueblo de Israel. Pero hay promesas que Dios le hizo a Abraham, promesas que le hizo a Isaac, promesas que le hizo a profetas, a su pueblo, que no son para nuestro tiempo, ¿verdad? Levítico 18. Dice así, Levítico capítulo 18, versículo 20 al 23. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Bueno, el pueblo de Israel, la ley de Dios le estaba diciendo no hagan, no se acuesten con la mujer de su prójimo, con la mujer de su prójimo. Bueno, hoy en día, ¿qué hace el mundo? Hace eso, ¿verdad? Por eso Dios tiene el abandono. ¿Por qué Dios abandonó su pueblo? Porque no respetó la ley de Dios. Versículo 21. Y no les dijo, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así en nombre de Dios, yo Jehová. Bueno, también hoy en día, ¿verdad? El mundo ama a sus dioses y entrega a sus hijos ¿a qué? Al carnaval, entrega a sus hijos al fútbol y lleva a sus hijos ahí para que se entreguen ahí a esos dioses, ¿verdad? Donde Dios dice no hagan esas cosas. Bueno, el mundo lo hace, como lo hizo el pueblo de Israel y tuvo la ira de Dios. ¿Por qué el mundo hoy tiene la ira de Dios? Porque hizo lo mismo que el pueblo de Israel. No te echarás con varón como con mujer, es abominación, lo mismo, ¿verdad? Acostarse con un mismo sexo, igual lo mismo. El mundo hoy en día hace lo mismo que el pueblo de Israel. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni con mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. Es perversión. Dios detesta las orgías con animales, con mujeres, con hombres. Dios está en contra de la inmoralidad sexual. Pero hoy en día la inmoralidad sexual aquí en el mundo, hoy en el 2020, es lo que reina, ¿verdad? Entonces es un Dios con este mundo sirve. Pero bueno, gracias a Dios que nosotros, los cristianos, ¿verdad?, estamos para combatir estas cosas. ¿Cómo? No practicándolas nosotros y no llevando a nuestros hijos a los dioses de este mundo. ¿Por qué? Porque si yo no lo educo, lo va a educar el mundo, lo va a educar Satanás. Y ahí sí lo va a hacer
un practicante bien mundano. A veces los cristianos se enojan, ¿verdad? Y dicen, qué horrible, mi hijo así, mi hija así, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Porque capaz que te dedicaste a llevarlo a los dioses de este mundo en vez de llevarlo a las cosas de Dios, a enseñarle la palabra de Dios, a estar con ellos, a estar enseñándole versículos, al estar enseñándole, tener estudio bíblico de familia, al ver a ti, al verte a ti como padre, que eres el ejemplo. Eso lo vamos a ver también. Y vamos a Corintios, vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento. Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. Primera de Corintios 6, versículo 9 al 11. Bueno, aquí Pablo es todavía más claro. Y está hablando a la iglesia de Corintios. No le está hablando al mundo. ¿Ah? Le está hablando a la iglesia. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia habían personas que practicaban estas cosas. Entonces, y hoy en día es lamentablemente lo mismo que está pasando en Corintios, en este tiempo que Pablo escribió, hoy en día también las iglesias están pasando por lo mismo. Versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Bueno, ¿quién no va a entrar al reino de Dios? ¿Ah? Porque podés estar sirviendo, podés ser el mano derecha del pastor, de la misión, bueno, no sé, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Pero bueno, acá la Biblia, y el espejo de nuestra vida, nos dice, mira, ¿querés entrar al cielo? Si vos practicás, si estás practicando la fornicación, el sexo fuera del matrimonio, no entrarás en el reino de los cielos. Estás idolatrando las cosas del mundo antes que la de Dios, sirves al mundo y dejas a Dios de lado, bueno, eso es idolatría, ¿verdad? No entrarás en el reino de Dios. Ni los adúlteros, aquellos que tienen o desean estar con otra persona, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. Bueno, aquel, ¿verdad?, que está dentro de una iglesia, bueno, acá en Corintios estaba pasando que habían cristianos, o sea, llamados cristianos, porque la Biblia es bien clara, ¿verdad? Jesús cuando habló de Satanás dijo que él era el padre de los ladrones. Entonces, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas habéis sido lavados. Antes éramos así. Antes nosotros éramos así, pero eso éramos antes. Ahora, dice la palabra de Dios, ahora ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de Dios. Somos ya santificados, puestos aparte, ¿para qué? Para el servicio de Dios. Hoy en día, ¿verdad?, así como en Corintios pasaba lo mismo, había gente llamada cristiana dentro de la iglesia que era así. Versículo 12, todas estas cosas me son lícitas, mas todo no conviene, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar con ninguna. Dios nos dio un libre albedrío y hacemos lo que queremos, pero hacemos lo que queremos según lo que dice Dios. Hacemos lo que Dios dice, no lo como el mundo hace, que hace lo que quiere y tiene la ira de Dios arriba, ¿verdad? Nosotros queremos tener la bendición de Dios, queremos agradar a Dios. Las viandas son para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá a Dios. Este cuerpo va a ser destruido, ¿verdad? Va a morir y va a ser enterrado. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino ¿para quién? Para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Tu cuerpo, el momento que aceptaste a Cristo, ya no es tuyo. Ya no lo vas a vestir como el mundo, ya no lo vas a pintar como el mundo, ya no vas a andar mostrándote como el mundo, sino vas a ser una persona que vas a pensar, decir, soy de Cristo, soy de Dios, Él murió en la cruz por mí, ¿verdad? Yo prometí decir, Señor, yo te voy a seguir, yo voy a hacer lo que tú me digas, voy a hacer un contrato contigo. Tú moriste, fuiste sepultado y resucitaste el tercer día, derramaste tu sangre para limpiarme de mis pecados. Bueno, yo te acepto, te voy a seguir, voy a ser tu siervo, pero voy a ser tu siervo, voy a ser tu esclavo, voy a estar para servirte. A Dios, ¿verdad? Así piensa un cristiano. Y así debemos pensar siempre. Estamos para servir a Dios. Simplemente para eso. Mi cuerpo es para el servicio de Dios. No es para mostrarlo a los hombres, no es para mostrarlo a las mujeres, sino mi cuerpo es para Dios. Y Dios que levantó el Señor también, a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que los que se unen con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une
al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No pensemos que muchas veces vamos a la iglesia y decimos, la iglesia, acá está la presencia de Dios. No, si tú aceptaste a Cristo, tú tienes el Espíritu de Dios dentro tuyo. Y ese Espíritu, este envase, hay que cuidarlo para el Espíritu Santo que está viviendo en nosotros, ¿verdad? Porque habéis sido comprados por precio, como dije hoy, Cristo murió en la cruz por ti, por mí. ¿Qué debemos hacer? Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién es tu cuerpo? De Dios. Gálatas, capítulo 5. Estamos viendo la inmoralidad sexual. Gálatas, capítulo 5. ¿Por qué Dios abandonó a este mundo por la inmoralidad sexual? Bueno, nosotros los cristianos debemos combatir estas cosas. Gálatas 5, 19 al 21. También, esto fue escrito para una iglesia, Gálatas capítulo 5, versículo 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Tú practicas esto? Puede estar dentro de la iglesia, como estaban los Gálatas. Había gente metida en la iglesia de Gálatas, de Galacia, gente que se llamaba cristiano, religiosa y practicaba estas cosas. Bueno, no heredarán el reino de los cielos. Pero hoy es el día aceptable, ¿verdad? Hoy es el día que si tú caíste en estos pecados, podés arrepentirte, si eres hijo de Dios. Como yo un día caí en pecado también, me arrepentí y volví a Cristo. Podemos volver a Cristo. Dios tiene sus brazos extendidos. El mundo también puede ser salvo por Cristo, ¿verdad? Dios quiere que todo el mundo se salve y venga el conocimiento de la verdad. Efesios, capítulo 5, versículo 3 al 5. Cuando Dios repite los mismos mandamientos, ¿qué quiere decir? Que es muy importante. Entonces, en nuestra vida tenemos que sacar todas estas cosas. Capítulo 5, versículo 3 al 5. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni cosa deshonesta, ni necedades, ni tronerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Bien, ¿cuál es lo que tú sigues? ¿Cuál es el Dios que sigues? No me digas lo que haces, sino lo que haces dentro de un templo, no, sino lo que tu vida hace. Mañana tenemos que dar cuenta delante de Dios, no delante de un templo, ni de un pastor, ni de una misión, sino delante de Dios. ¿Qué es nuestro cuerpo? ¿Para qué lo tenemos? ¿Lo tenemos como el mundo? ¿Nos mostramos como el mundo? ¿Hablamos como el mundo? ¿Nos tratamos como el mundo? ¿Nos reímos como el mundo de los unos de los otros? ¿O nos amamos, nos cuidamos, nos protegemos, nos estamos preservando, estamos ayudándonos, fijándose a aquel hermano, aquella anciana que no tiene para comer, aquel hermano que no tiene para comer, aquel hermano que no tiene Facebook o no tiene WhatsApp, lo estamos yendo a visitar? Ese es el amor que hizo Cristo cuando estaba en la tierra, el amor que nos enseñó Cristo cuando estaba aquí en la tierra. Eso es. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿A quién estamos imitando? Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo como nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Bueno, el mundo tiene la ira de Dios porque el mundo actúa como el mundo y es natural. Pero tú y yo, que somos cristianos, ¿cómo estamos actuando? ¿Como el mundo? Entonces debemos analizar, ¿verdad? La Biblia me está hablando, Dios me está hablando hoy. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? 1 Timoteo, capítulo 1. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 11. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente.
Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patriarcidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjudiosos, y para cuanto se opongan a la sana doctrina. Bueno, ¿para qué fue dada la ley? Para eso, aquellos que se oponen a la sana doctrina, aquellos que no quieren obedecer la sana doctrina. Bueno, la ley te está condenando. Este libro te está condenando diciendo que estás errado. Estás errado. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Bueno, la Biblia es bien clara, ¿verdad? ¿Para qué fue escrito este libro? Para esa gente. Nosotros tenemos que obedecer, los cristianos tenemos que obedecer este libro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que demostrar que amamos a Dios, obedeciendo su palabra. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora cuando nos ponen en la vida, nos pone en situaciones X, uno puede ser una persona que amamos, una esposa, un hijo, si bueno, yo voy a hacer esto, y sabemos que es pecado. Lo siento mucho, esposa mía, amigo mío, pastor mío, hijo mío, lo siento mucho, pero yo tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Como dijo Pedro y Juan, delante del concilio, digan ustedes a quién tengo que obedecer, a Dios antes que a los hombres. Judas, versículo 7, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo castigo del fuego eterno. Bueno, tú decides qué es lo que quieres para tu vida, ¿verdad? Tú decides. Romanos capítulo 1, versículo 26, en nuestro texto, y vimos, por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Bueno, ¿por qué habla de la mujer? Bueno, ¿por qué Pablo pone la mujer? Porque la mujer es la última en echarse a perder, ¿verdad? La mujer tiene ese amor maternal, ese amor que cuida a sus hijos, a su casa, ese amor de cuidar a su marido. La mujer cuando se corrompe es cuando ya todo el mundo, cuando se empieza a corromper la mujer, ¿verdad? Es cuando ya como prácticamente se ha corrompido todo. Bueno, y lo vemos hoy en día. Lo vemos hoy en día, ¿verdad? Las mujeres quieren ser igual al hombre, se creen superior al hombre. Las mujeres quieren gobernar como el hombre. Las mujeres hoy en día tienen más ministerios dentro de una iglesia que los hombres. Hay mujeres que hasta pastoras son. Y no es bíblico. No es bíblico, ¿verdad? La Biblia, si saben, aquellos que conocen la palabra de Dios, dice que la mujer, ¿verdad?, es ayuda idónea. Obviamente que si el hombre no tiene una mujer está incompleto. Porque cuando Dios vio a Adán, que estaba solo, ¿qué hizo? Voy a hacer la ayuda idónea. Bueno, y fue lo que hizo ayuda idónea. Entonces, debemos pensar cuál es el trabajo de cada uno, ¿verdad? Las mujeres, obviamente que es el apoyo del hombre, pero no es la que el hombre se tiene que someter a la mujer, sino la mujer se tiene que someter al hombre, ¿verdad? En las iglesias, ¿qué es lo que hacen las mujeres? ¿Mandan en la iglesia? ¿O las mujeres se tienen que someter al líder espiritual o a su marido? En los hogares, ¿quién es que enseña la palabra de Dios? ¿El hombre o la mujer? Bueno, y así fracasan los hogares y así fracasan nuestros hijos. ¿Por qué? Como siempre he dicho, porque no hay hombres. El reflejo de las iglesias hoy en día, lamentablemente, es que hay más mujeres sirviendo que hombres. ¿Por qué? Porque no hay hombres que sirven en sus casas. No hay hombres que están dando ejemplo en sus casas y se refleja en las iglesias. No se levantan hombres, se levantan mujeres. Alguien tiene que predicar. ¿Y quién van? Las mujeres. El hombre está afanado por las cosas del mundo, deja de congregarse, deja de servir a Dios. ¿Por qué? Porque ama al mundo y las cosas del mundo lo tienen escaseado. Entonces, la mujer tiene que echar para adelante, ¿verdad? Y hacerse cargo de las cosas que nosotros tenemos que hacernos cargo. Entonces, las mujeres cambiaron su uso natural por el que es contra la naturaleza. Las mujeres hoy en día
se decepcionaron tanto de los hombres, no todas, ¿no? Pero digo, hoy en día hay feminismo, hay tantas organizaciones de mujeres. ¿Por qué? Porque se han decepcionado de hombres que no han sido hombres, sino hombres que han fracasado y culpa del hombre, la mujer ha fracasado y la sociedad fracasa, las familias fracasan, porque no hay hombres de valor, hombres que amen a Dios, hombres que se sometan a la palabra de Dios, hombres que sean ejemplo de su casa, hombres que sean ejemplo de una iglesia, ¿verdad? Un líder espiritual no puede ser manejado, ¿verdad?, por una mujer, sino tiene que ser manejado por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la mujer es ayuda idónea. Bien, es mi ayuda, pero no es la que me gobierna. Entonces, debemos analizar, ¿verdad? El mundo está torcido, el mundo va en decadencia, el mundo va de mal en peor. Nosotros, los cristianos, la iglesia, yo parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Cómo voy? ¿Voy bien delante de Dios? ¿Me analizo delante de la palabra de Dios y voy bien? ¿Dios me está aplaudiendo desde el cielo? ¿Me está diciendo muy bien, buen siervo y fiel? ¿O estoy haciendo las cosas para la tribuna, para el mundo, para que me aplaudan? Miren, yo soy el único que lo hago. Soy el más papito de los papitos. Analízate a través de la palabra de Dios y mírate cómo te mira Dios. Y bueno, si estás cometiendo algún pecado, todos los días tenemos que arrepentirnos. Yo todos los días tengo que arrepentirme. Todos los días muchas veces tengo que llorar por mi pecado, porque me duele. Cuando veo hermanos y hermanas también lo mismo, pecando contra Dios, ¿qué hago? ¿Me río? O trato de ayudarlo, trato de hablarle, trato de estar en contacto con ellos para que puedan mejorar. Pensemos, ¿qué estamos haciendo para el Señor? ¿Cómo estamos viviendo para el Señor? ¿Como el mundo o como dice la Biblia? Vamos a orar. Padre, agradecido por este momento donde podemos predicar tu palabra en este hermoso paisaje. Señor, gracias, Señor amado, por tu palabra y ayúdanos, Padre, a ver nuestra vida y que haga un cambio en nuestra vida. Padre, el mensaje queda cuando lo ponemos en práctica. Hemos oído tantos años, por tantos años, escuchando tu palabra. ¿Qué hemos hecho con tu palabra? Perdóname, Señor Dios, por, Padre, ser negligente de tu palabra. Ayúdame, Señor amado, a amar más la santidad, a amar más tu palabra, a someterme más. Aumenta mi fe para que, Padre amado, mi vida sea para que esté honrándote a ti, dándote gloria a ti, no a los hombres, sino a ti, porque tú te mereces la gloria. Tú moriste por mí en la cruz. Tú sufriste toda la ira de tu Padre por mí. Señor, y ahora yo me someto, prometí someterme a tu autoridad. Por eso, Señor amado, quiero hacerlo y quiero ser un buen siervo. Ayúdame, Señor. Necesito de ti. Y Padre, ruego por aquellos que, Padre amado, no tienen a Jesús en su corazón, que el Espíritu Santo esté obrando en sus vidas. Te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén.